¿Alguna vez has visto una pistola que dispara balas triangulares? Sí, existe. Se llama Dardic y es probablemente el intento más loco de reinventar las armas en todo el siglo XX. Un arma que prometía ser el futuro y terminó siendo un misterio olvidado. Hoy vamos a descubrir qué era el famoso Tround, por qué parecía tan revolucionario y cómo algo tan raro llegó a fabricarse de verdad. Prepárate porque esta historia es una joya. Para entender por qué nació la pistola Dardic, tenemos que viajar a finales de los años 50 y principios de los 60, una época en la que la industria de armas en Estados Unidos estaba viviendo una explosión de creatividad y de rarezas. Era una era de experimentos, de inventores independientes, de prototipos que hoy parecen imposibles. El mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y estaba entrando de lleno en la Guerra Fría. Las empresas buscaban innovar a toda costa. Materiales nuevos, mecanismos nuevos, municiones nuevas. Todo lo que sonara a futuro tenía una oportunidad. En medio de ese ambiente aparece David Dardic, un inventor estadounidense que no era famoso, no trabajaba para ninguna gran compañía y no tenía un ejército detrás. Pero sí tenía algo que muchos de los grandes ingenieros de la época habían perdido: una obsesión por romper las reglas. Dardic estaba convencido de que la industria llevaba décadas haciendo lo mismo. Armas similares, municiones similares, diseños que cambiaban poco. Él quería algo completamente distinto. Algo que llamara la atención del mercado civil, pero que también pudiera interesar al gobierno. La década del 50 fue también el nacimiento de nuevos materiales plásticos, resinas y composiciones ligeras. La comunidad científica estaba explorando qué se podía fabricar con ellos, desde electrodomésticos hasta piezas de aviones. Y Dardic vio una oportunidad. ¿Por qué no reinventar la munición usando esos nuevos materiales? En esos años también surgió un fenómeno importante. Los inventores independientes enviaban sus prototipos al ejército, con la esperanza de que el gobierno los adoptara. La Guerra Fría era la excusa perfecta para que cualquier idea, por loca que fuera, tuviera al menos una posibilidad de ser escuchada. Y el diseño de Dardic encajaba perfectamente en ese espíritu. El resultado sería un arma que no se parecía a nada existente. Una pistola híbrida entre ideas futuristas, materiales novedosos y una filosofía casi experimental. Pero antes de mostrarla al mundo, Dardic tenía que convencer a la industria de que su invento no era una locura, sino una revolución. Y así, en esta época de inventores soñadores, de avances tecnológicos acelerados y de un mercado hambriento de novedades, nace la idea del Tround, la munición triangular que se convertiría en el corazón de la pistola Dardic. Una munición tan extraña que incluso hoy, más de 60 años después, parece sacada de una historia de ciencia ficción. Ahora sí, hablemos del protagonista de esta historia, el famoso Tround. Un invento tan extraño que incluso hoy sigue sorprendiendo a coleccionistas, historiadores y aficionados. Primero, imagina todos los cartuchos que conoces, cilíndricos, metálicos, con su cápsula detonante y su bala en la punta. Bueno, el Tround era exactamente lo contrario. El nombre viene de Triangular Round, es decir, cartucho triangular. Y aunque técnicamente tenía una forma más cercana a un triángulo con bordes redondeados, algo así como un triángulo suavizado, lo importante es que rompía por completo la lógica del cartucho tradicional. Visualmente ya llamaba la atención. No era de metal, como la mayoría, sino que estaba hecho de materiales sintéticos, una mezcla de polímeros y compuestos plásticos que en su época eran considerados futuristas. Esto lo hacía mucho más ligero que un cartucho normal y además permitía moldearlo con facilidad en grandes cantidades, al menos en teoría. Ahora, ¿por qué demonios inventar una munición que ni siquiera es redonda?
Pues Dardick tenía una idea muy clara. Si cambiaba la forma del cartucho, podía crear un arma con un sistema totalmente diferente al de cualquier pistola convencional. El Tround estaba diseñado para funcionar dentro de lo que él llamó un Open Chamber System, un tipo de cámara abierta rotativa. No necesitaba una recámara tradicional cerrada. En su lugar, las cámaras estaban parcialmente abiertas hacia el exterior y el cartucho triangular encajaba perfectamente para sellarlas al momento del disparo. De nuevo, muy futurista, muy experimental y desde luego muy extraño. Aquí es donde el concepto se vuelve más interesante. Al no tener que depender de una recámara metálica rígida, el arma podía, según su inventor, reducir peso, simplificar partes internas y mejorar la cadencia. Esa era la teoría. El Tround, por su forma única, se suponía que permitiría una alimentación más suave y un ciclo de disparo más rápido. Además, Dardick soñaba con crear todo un ecosistema alrededor de su invento. No solo una pistola, quería carabinas, adaptadores e incluso variantes con distintos calibres pero usando la misma geometría triangular. El Tround era el corazón de un proyecto que buscaba reinventar por completo la forma en que se diseñaban las armas cortas. Y algo curioso, como el cartucho era tan extraño, también existieron versiones experimentales transparentes o de colores, que hoy en día son extremadamente raras y muy valoradas por coleccionistas. Algunos museos incluso los exhiben como ejemplo de la era dorada de la experimentación armamentística. Pero la pregunta inevitable es, ¿funcionaba? ¿Era realmente una revolución o solo una idea demasiado adelantada? ¿O demasiado rara para su época? Lo cierto es que el Tround representaba una mezcla de creatividad, ambición y audacia. Un intento de romper con un siglo de tradición armamentística. Aunque su diseño no llegó a imponerse, su existencia demuestra que la innovación no siempre viene de los grandes laboratorios militares. A veces viene de un inventor decidido a probar algo completamente diferente. El Tround no solo era una munición rara, era el símbolo del sueño de crear un arma que nadie había imaginado. Para entender por qué David Dardick creó algo tan extraño como el Tround, primero hay que entender qué estaba fallando, según él, en las armas tradicionales de su época. Y aquí es donde la historia se pone incluso más interesante. A finales de los años 50, la industria llevaba décadas usando prácticamente el mismo concepto de arma corta. Cartuchos cilíndricos, metálicos y recámaras cerradas que trabajan como un sistema muy estandarizado. Funcionaba, sí, pero Dardick veía varias limitaciones que creía que podía solucionar. Primero, él estaba obsesionado con la fiabilidad en la alimentación. Según su visión, las pistolas convencionales dependían mucho de que el cartucho entrara perfectamente alineado, que la recámara cerrara a la perfección y que todas las partes mecánicas trabajaran en sintonía. Era un sistema probado, pero complejo. Si algo se desgastaba, si había suciedad o si la munición no era perfecta, podían aparecer fallos. Y Dardick quería algo más tolerante, más simple de mantener y más automático. Por eso pensó en un cartucho con una forma que se autoalineara, que se pudiera alimentar sin tanta precisión y que obligara menos al mecanismo a trabajar con tolerancias tan estrictas. Un cartucho que al tener bordes definidos y una geometría única, encajara siempre en la posición correcta dentro del arma. En su cabeza, el Tround resolvería un problema clásico. Si la munición entra bien, el arma funciona bien. El segundo problema que quería enfrentar era el peso y el costo. En plena era de los materiales sintéticos, Dardick imaginaba un futuro donde los cartuchos no tuvieran que ser de metal. El metal era pesado, más caro de producir y requería maquinaria industrial grande. Los plásticos, en cambio, estaban empezando a revolucionarlo todo, desde juguetes hasta componentes de ingeniería. Así que él pensó, ¿por qué no munición más ligera? ¿Por qué no algo que se pudiera moldear en masa como cualquier pieza de plástico? Según su visión, los Tround serían más baratos de fabricar, más ligeros de transportar y más fáciles de producir incluso en enormes cantidades. Una idea que hoy suena casi profática, porque muchas industrias han ido precisamente por ese camino. El tercer problema que Dardick quería resolver era uno más ambicioso: la versatilidad. Él no quería una pistola que solo disparara a un tipo de cartucho. Quería un sistema modular, adaptable,
algo que pudiera transformarse. En su mente, un mismo chasis de arma podría usarse para múltiples configuraciones, pistola, carabina, calibres distintos. Y el Traun, con su forma estandarizada, permitiría imaginar toda una familia de armas basada en el mismo concepto. Era una visión casi empresarial, un ecosistema completo, no un solo producto. Finalmente, había un problema más abstracto: la tradición. Dardick pensaba que las armas habían cambiado muy poco desde principios del siglo XX. Para él, la industria se había acomodado y ya no se atrevía a experimentar. Así que su proyecto también fue una declaración de rebeldía, un intento de romper con la monotonía y proponer algo tan diferente que obligara al mercado a mirar hacia nuevas posibilidades. En resumen, el Traun era la respuesta a varios problemas que Dardick creía haber identificado: la fiabilidad, el peso, el costo, la modularidad y la falta de innovación. Su invento nació del deseo de simplificar, de modernizar y de crear algo que dejara una marca en la historia. Y lo logró, aunque no exactamente de la manera que imaginó. Porque el Traun sí dejó una huella, pero no como una revolución adoptada mundialmente, sino como un ejemplo fascinante de lo que ocurre cuando un inventor decide desafiar todas las reglas del diseño armamentístico. Hasta ahora hemos visto qué quería lograr David y por qué su invento parecía tan revolucionario. Pero si el Traun era tan innovador, ¿por qué terminó siendo un fracaso comercial? La respuesta no es una sola. Es una cadena de problemas que juntos hicieron que su idea nunca despegara. Vamos a desglosarlo paso a paso. Primera razón: el público no confiaba en algo tan extraño. A finales de los años 50, el comprador promedio de armas buscaba fiabilidad y familiaridad. Y la Dardick ofrecía justo lo contrario: una pistola con un diseño poco convencional, con munición de plástico en forma de triángulo y un sistema que nadie conocía. Para muchos, aquello no era innovación, era rareza. La mayoría de los usuarios preferían lo tradicional: Colt, Smith & Wesson, Ruger, marcas que sabían lo que hacían. Y aunque el Traun fuera muy interesante, su apariencia ya era suficiente para generar desconfianza. La gente no sabía si esa munición estaría disponible, si el arma sería fiable o si los repuestos existirían en el futuro. En un mercado tan conservador, la rareza no vende. La familiaridad sí. Segunda razón: la dependencia absoluta de un solo fabricante. Una de las reglas no escritas del mundo armamentístico es: si no puedes comprar munición fácilmente, el arma está condenada. Y ese fue quizá el golpe más duro para Dardick. El Traun era exclusivo. No servía en ninguna otra arma. No existía ningún proveedor alternativo. Y si la empresa cerraba, o simplemente decidía dejar de fabricarlos, el comprador se quedaba con una pistola completamente inutilizable. Comparado con las armas que usaban munición estándar, comunes y baratas, la Dardick era un riesgo enorme. La gente no compra un arma para preguntarse si dentro de 5 años habrá balas disponibles. Quieren seguridad, continuidad, algo que la Dardick no ofrecía. Tercera razón: la complejidad de fabricación. Aquí entra una ironía curiosa. Dardick quería hacer el Traun más barato de producir, pero la realidad fue otra. Los materiales sintéticos aún no estaban tan desarrollados como en décadas posteriores. Los primeros polímeros podían deformarse, tener variaciones o no cumplir con la resistencia necesaria. Y aunque la idea era revolucionaria, producir esos cartuchos resultaba más difícil de lo esperado, especialmente con el nivel de tecnología de los años 50. Sumado a eso, el arma misma tenía que adaptarse a un sistema completamente nuevo. No existían máquinas estándar para producir sus piezas. Cada paso implicaba inversión, ajustes, pruebas y más pruebas. Todo eso elevaba los costos. El Traun quería ser barato, pero terminó siendo costoso. Cuarta razón: nunca superó la etapa de curiosidad. La Dardick llamó la atención, sí. Tuvo presencia en ferias, revistas de armas y catálogos, pero siempre vista como una rareza tecnológica, no como un arma seria. Cuando los expertos la probaban o analizaban su concepto, solían decir cosas como: interesante, pero poco práctica. Promete demasiado para ofrecer tan poco. Da la sensación de prototipo, no de producto final. Ese tipo de reputación es letal para un proyecto que necesita escalar para sobrevivir. Quinta razón:
El ejército nunca mostró interés real. Muy importante. Muchos inventores de la época dependían totalmente de una cosa: que el gobierno comprara su diseño. Pero las Fuerzas Armadas no tenían necesidad de una pistola experimental con munición exclusiva. Ellos buscaban estandarización, simplicidad, logística clara. Los beneficios teóricos del Tround no compensaban los problemas que traería integrarlo en un sistema militar. Sin un contrato militar y sin un mercado civil fuerte que lo respaldara, la empresa de Dardic quedó atrapada entre dos mundos: demasiado raro para el civil, demasiado experimental para el militar. Sexta razón: la innovación compite contra la inercia. A veces las ideas fracasan no porque sean malas, sino porque el mundo no está listo para cambiar. Y ese fue gran parte del destino del Tround. La industria estaba completamente construida alrededor del cartucho metálico cilíndrico. Había millones de máquinas, herramientas, empresas, fábricas y trabajadores que dependían de ese estándar. Cambiar todo eso por un cartucho triangular requeriría una revolución completa, y el mercado no tenía ningún incentivo para arriesgarse. Toda una industria contra un inventor independiente no es una pelea justa. La conclusión: el Tround fue una buena idea en el lugar equivocado. Combinemos todo: un diseño muy extraño, una munición exclusiva, costos altos, desconfianza del público, nada de apoyo militar, un mercado que prefería lo convencional. Con esos factores, la Dardic no tenía posibilidad de sobrevivir. Pero su fracaso no significa que fuera una mala idea. Significa que fue una idea demasiado adelantada, demasiado diferente y quizá demasiado ambiciosa para un inventor solitario. Hoy, el Tround es visto como una curiosidad histórica, una pieza de colección y un recordatorio de que la innovación a veces choca contra la realidad del mercado. Un experimento fascinante que no logró triunfar, pero que sí logró convertirse en una leyenda. Después de todo lo que hemos visto, la visión de Dardic, el extraño Tround y su inevitable caída, queda una última pregunta. ¿Qué legado dejó este experimento? ¿O fue simplemente una nota al pie en la historia armamentística? La respuesta es mucho más interesante de lo que parece. Aunque la pistola Dardic no se convirtió en un éxito comercial, sí logró algo que pocas armas experimentales logran: llamar la atención de generaciones enteras de ingenieros, diseñadores y coleccionistas. Para empezar, el concepto del Tround, cartuchos no metálicos usando materiales sintéticos, fue visto inicialmente como extravagante. Pero años después, la industria empezó a adoptar ideas similares: plásticos reforzados, carcasas sintéticas, materiales compuestos. Hoy prácticamente todas las armas modernas tienen partes poliméricas. Y aunque no son cartuchos triangulares, la visión de Dardic de usar nuevos materiales dejó una marca anticipada. Además, la idea de una arma modular, adaptable, con variantes y ecosistemas de accesorios es hoy un estándar de la industria. Pero cuando Dardic lo intentó, esa mentalidad no existía. Él se adelantó por décadas a los sistemas que hoy dominan el mercado civil y militar: plataformas modulares, rifles convertibles, componentes intercambiables. Incluso su concepto de romper con lo establecido inspiró a muchos ingenieros a experimentar más. Dardic demostró que la innovación no siempre viene desde arriba, desde las grandes compañías, sino de individuos con visión, incluso si esa visión parece una locura. Y por supuesto, está el impacto cultural. Hoy, la pistola Dardic y sus Trounds se han convertido en una especie de celebridad dentro del mundo del coleccionismo. Piezas rarísimas, buscadas por su valor histórico y su rareza extrema. En convenciones, museos y subastas, ver un Tround auténtico es casi como ver un fósil tecnológico, una pieza única de una época de experimentación pura. La historia de la Dardic no es la historia de un fracaso, sino la historia de un intento, de un inventor que no tuvo miedo a romper reglas que nadie más se atrevía a tocar. Porque al final, lo más sorprendente del Tround no es su forma, ni su munición sintética, ni su sistema extraño. Lo más sorprendente es lo que representa.
La idea de que siempre hay espacio para pensar diferente. De que las grandes innovaciones no siempre triunfan, pero sí abren puertas. De que el mundo avanza gracias a quienes se arriesgan a proponer algo que nadie pidió, pero que también nadie había imaginado. David Dardick quizá no cambió la industria de las armas como soñaba, pero dejó un recordatorio permanente. Que la creatividad, incluso cuando falla, deja huella. Y esa huella está hoy en los museos, en los libros, en los coleccionistas y en cada discusión sobre diseños raros, armas experimentales o inventos adelantados a su tiempo. El Throne se volvió un ícono no por lo que logró, sino por lo que intentó lograr. Así que la próxima vez que alguien te diga que ya todo está inventado, recuérdale la historia del Throne. Una munición triangular, hecha de plástico, que quiso desafiar a toda una industria. Una idea que no funcionó, pero que jamás será olvidada. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el Throne merecía más reconocimiento o fue simplemente una locura de su época? Te leo en los comentarios. Si te gustan las historias de armas raras, inventos olvidados y proyectos que se adelantaron al futuro, suscríbete y activa la campanita, porque en este canal todavía queda mucho por descubrir. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.